Bien, quiero en torno a estos 40 días de ayuno y oración que ya hemos recorrido a 9 días, quiero hablar de un tema que me parece de suma importancia. Buscamos a Dios y cuando lo buscamos esperamos una respuesta de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos pasando por encima de situaciones que para Dios son muy importantes que resolvamos cuando nosotros disponemos nuestro corazón a buscarle. Digamos, cuando Daniel oró en el capítulo 9 de Daniel, y dice que inquirió en la ley, en los libros, y específicamente en lo que estaba escrito por el profeta Jeremías, de los 70 años de cautiverio que tendría Israel. Y se dio cuenta que el tiempo estaba por cumplirse. Dice que inquirió y la palabra de Dios se despertó en su corazón, de tal manera que lo que la palabra decía, él sabía que se iba a cumplir. Eso significa, la palabra de Dios despertó en el corazón de Daniel. A veces leemos la palabra y no la creemos. A veces leemos la palabra y no la entendemos y no procuramos entenderla. Daniel tenía interés y tenía hambre porque se encontró con una palabra que estaba hablando y describiendo los tiempos que le habían tocado vivir. Dentro de 15 días vamos a hablar más ampliamente de eso. Y cuando él se dio cuenta de eso, oró al Señor. Pero sabía que Dios iba a hacer volver a Israel de su cautiverio. Pero para que volviera de su cautiverio, tenía que suceder algo que todavía no sucedía. Y que era la parte más importante, y no solo eso, era la razón por la que Dios llevó a Israel al cautiverio. Les he descrito o ilustrado algunas veces cómo sucede, por qué Dios lleva al cautiverio a Israel. Dios lo sacó de su casa. ¿No quieres obedecer? Te voy a sacar de mi casa. Y lo sacó de su casa. Finalmente era un territorio que Dios le había dado a Israel. Israel se había rebelado. Y no solo se había rebelado, había construido altares para ídolos a los que adoraba, ofendiendo severamente la dignidad de Dios. Entonces Dios los sacó y los llevó 70 años cautivos. Primero fueron los asirios, los babilonios y luego los persas. En Babilonia pasaron 3 reyes y luego vino Ciro, rey de Persia. Para el tiempo que se cumplía eso, entonces Daniel despertó la palabra de Dios, se entusiasmó, pero no pasó por alto algo que no debía de ser pasado por alto delante de Dios. Si el cautiverio, si el pecado los había llevado cautivos, el pecado tenía que resarcirse, tenía que confesarse y tenía que pedirle perdón a Dios por los pecados que habían llevado a Israel al cautiverio. A veces pensamos que siendo quienes somos y haciendo lo que hacemos, faltando a Dios en su santidad y pecando, creemos que por el hecho de que oramos y ayunamos, Dios pasó por alto nuestros pecados. Eso es una mentira, no es cierto. No sirve orar y no sirve ayunar si no confesamos nuestros pecados, no nos arrepentimos y no nos ponemos delante de Dios. Al final, esa es la parte más importante de una búsqueda de Dios. Que la búsqueda de Dios y la palabra nos hayan despertado a tener temor de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Mirar hacia adentro de nosotros, allí donde con frecuencia miramos, pero pasamos por alto lo que hacemos y siempre lo justificamos. Si tenemos un pleito, lo justificamos diciendo que tenemos razón, que el otro tenía la culpa. Si hemos cometido adulterio, decimos que alguien nos provocó. Si hemos mentido, decimos que era necesaria la mentira. Si hacemos lo que hacemos, lo justificamos. Y pensamos que entonces cuando nos plantamos delante de Dios para orar y ayunar, Dios nos va a escuchar y va a cumplir nuestras peticiones. Eso es mentira. Eso no es así. Dios no funciona de esa manera. La palabra de Dios es muy clara cuando la Biblia nos amonesta a que tengamos un sentido de santidad y tengamos un sentido de arrepentimiento en nuestros actos. Una cosa es que Dios perdona todos nuestros pecados
y que si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y otra cosa es que nosotros queramos mentirle o engañar a Dios, haciéndole pensar que lo que hicimos no es pecado, porque eso nunca sucederá. Tenemos un pasaje en el libro de Josué, capítulo 7, una historia muy interesante. Voy a leer. Pero los hijos de Israel cometieron un pecado en cuanto a un maldito, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de los malditos, es decir, de Jai, el pueblo que conquistaron, que era pecador, se tomó de ellos, dice, robó, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ese es un párrafo. Esto no lo sabía Josué hasta este momento. Habían ido a conquistar la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó. La habían ido a conquistar. Y Acán encontró cosas valiosas que pensó que él se las podía llevar porque había oro, había unos tapetes, los envolvió, allí envolvió el oro y se lo llevó a su casa. Dios había dicho, no quiero que tomen nada de ellos. ¿Por qué Dios no quería que tomaran nada de los pueblos a los que ellos iban a conquistar? Para que nunca dijeran que esos pueblos enriquecieron a Israel. Dios siempre se abroga, se da el derecho, respeta su gloria, su majestad, de decir que Él nos enriquece, que Él nos da, que de Él es el oro, que de Él es la plata, que todas las riquezas proceden de Él y que Él no necesita de nadie para darnos, para enriquecernos. Era una ofensa de tal manera que Israel robara para tener un poco más de un pueblo al que Dios había dicho, destruyan todo y no dejen nada. ¿Se acuerdan que también fue el pecado de Saúl? Pero entonces Acán robó y Acán lo escondió. Josué no lo sabía. Y entonces en este momento la ira de Dios se había encendido contra Israel. ¿Qué significaba? Israel iba a pelear contra Jai y Josué estaba convencido de que Dios estaba con ellos. Habían hecho todo el ritual, habían orado, habían hablado con Dios y ahora esperaban una victoria. Tan seguros estaban que el segundo párrafo dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, Josué, que no suba todo el pueblo, suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y con esos basta para tomar a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque ellos son muy pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de los de Jai. Y los de Jai mataron de los israelitas a unos 36 hombres. Y los siguieron, los corretearon desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Estaban confundidos. Ayer alguien me hacía una pregunta, creo que Abraham, me hacía una pregunta, ¿qué sucede con aquellas personas que declaran y decretan que suceda algo y no sucede? Cuando alguien está enfermo y de repente cuando esa persona está muy enferma llega una persona por ahí de esas ocurrentes que creen que su boca es boca de Dios, dicen yo decreto que tú vas a sanar y se muere. ¿Qué habrá en el corazón de ellos? Pues
sin duda van acumulando frustraciones. En el fondo se van dando cuenta que lo que han creído es una mentira. Pero como no tienen un evangelio entendido y de conocimiento de la verdad, sino fanático, porque cuando nosotros vivimos algo que no entendemos, cuando un cristiano es cristiano sin haber conocido la Biblia, él es un fanático. Porque solo un fanático hace cosas que no entiende. Digamos, un fanático del fútbol, si entendiera lo que es el fútbol, realmente lo vería ridículo, en el sentido de la gente que se suicida, de la gente que apuesta, es decir, de la gente que arriesga lo que no debe de arriesgar en un deporte, a eso me refiero. Pero como son fanáticos, ellos están dispuestos a apostar todo. Y muchas veces el evangelio se parece a eso. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que no entendemos, creemos en lo que no entendemos, lo que no hemos conocido. Y como no lo conocemos, simplemente estamos seguros que así es, como la persona que va a la Virgen de Guadalupe a pedirle, porque cree que la Virgen de Guadalupe, aunque no ha visto ningún milagro, aunque no conoce nada, pero ve y lo hace. Muchos cristianos son así, sin la palabra, sin la verdad, sin entendimiento y sin revelación. Pero entonces, aquí había un problema. Israel, que estaba seguro quién era Dios, que habían visto las obras de Dios, están a la puerta de una batalla que Dios les pide que libren porque era parte de la tierra prometida que Dios les había dado. Y cuando ellos llegan a ese lugar, ven que no era necesario que todo el pueblo fuera. Con 2,000 o 3,000 personas, estos son muy poquitos, los vamos a destruir. Indudablemente pasando por el hecho de que Dios está con nosotros. Pero cuando ellos van y atacan al pueblo, aquel pueblo pequeñito mata a las únicas 36 víctimas que hubo en la conquista. ¿Por qué hubo esas víctimas? Por el pecado. Y luego los corretea y los humilla. Y entonces el corazón del pueblo quedó turbado porque dijeron, bueno, acabamos de destruir Jericó, que era la ciudad principal, que estaba al frente, pasando el río, y que como tal era una ciudad grande y fortificada, porque era la defensa natural a los demás pueblos. Lo acabamos de destruir y ahora venimos a perder con unos cuantos, y ellos no solo eso, nos han causado muerte. Y entonces el pasaje dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Estaban confundidos y estaban desanimados. Hay algo que en el evangelio entendemos y que yo tengo claro lo que Dios es, lo que Dios hace, y que cuando yo estoy pasando en periodos difíciles de mi vida, en momentos críticos, en pruebas, yo sé que mi vida no se va a detener allí. Yo sé que Dios me hará pasar allí con un propósito, pero que después Él dará una respuesta correcta, buena, y que su respuesta será muy clara para mí. Pero ¿qué sucede cuando yo me detengo en esas pruebas y pasan los años y lo único que vivo es frustración, fracaso, dolor? Y entonces de pronto tendría yo que preguntarme, ¿y dónde está Dios? ¿Qué ha pasado aquí que me he detenido y de aquí no he sobrevivido? ¿Por qué he venido a menos y Dios no aparece? Siempre habrá una razón por la que Dios no aparece. Y la única razón por la que Dios no aparezca tiene que ver con el pecado. Cuando yo no quiero mirar hacia mí, escarbar hacia mí, darme cuenta de cómo he vivido, cómo he ofendido a Dios, cómo vivo una vida dual, el mundo lo disfruto y me regodeo en el placer del mundo, y de repente vengo a la iglesia y aquí estoy buscando a Dios, esperando a ver si por esta vez que asistí, Dios va a hacer algo para mí. Dios está ofendido por usted. Si usted hace eso, usted ha ofendido a Dios.
Dios está ofendido y Dios no hará nada hasta que usted no lo entienda. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos tratar de esa manera. Él tiene una dignidad, Él es santo. Y yo tengo que tratar a Dios como Él es y como la palabra de Dios me pide que yo lo trate. El salmista decía que, ¿te acuerdas que soy polvo? Es decir, no perdía el sentido de quién era Dios y quién era Él. Pero a veces tratamos a Dios como si lo equiparáramos al mundo. El mundo me sirve para esto y cuando aquí tengo problemas, entonces para esto me sirve Dios. Si usted ha hecho eso, usted ha ofendido a Dios. Dios está ofendido por lo que usted le ha hecho. Israel pensó que podía tener una victoria, pero Dios no le iba a dar una victoria a Israel. Y entonces dice, entonces Josué rompió sus vestiduras. Estaba enojado. Josué estaba enojado. ¿Por qué Dios nos hizo esto? ¿Por qué nos humilló? Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Es decir, estamos ofendidos, estamos indignados, y agarraron las cenizas de un sacrificio y se las echaron sobre la cabeza. Y dijo Josué, si trajo a Dios delante de él, como a veces lo hacemos: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Es decir, tú eres culpable. Cómo el pecado nubla nuestra vista de quién es Dios y quiénes somos nosotros. En algún momento yo he sentido el enojo con Dios. Yo he sentido el enojo con Dios. Pero Dios no era culpable. Dios no es culpable. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces, Señor, ¿qué le diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos van a rodear y nos borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿No que tú eres Dios? Vea usted el tamaño de la indignación, del enojo que tenía Josué. Y yo me pregunto, ¿por qué sospechamos de Dios? ¿Por qué cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos, sospechamos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar o para sospechar o para probar a Dios? Si tuviéramos en la cabeza claramente que Dios es perfecto en sus caminos, que su amor es perfecto para nosotros, que sus propósitos son perfectos, que sus caminos son perfectos, que Él no se equivoca, Josué no habría hecho esto, pero le reclamó. Y entonces vemos la respuesta de Dios. Y Jehová le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún no han tomado de los malditos y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser maldito. Ni estaré más con ustedes.
si no destruyen al maldito que ha hecho esto en medio de ustedes, ahora levántate, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: hay un maldito en medio de ti. Ahora, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado a ese maldito en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por sus tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el maldito será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Una cosa es que Dios tiene misericordia para perdonar nuestros pecados, y otra cosa es que nosotros pensemos que Dios tolera el pecado. Dios nunca hace eso. Hace un filtro muy interesante. Vas a tomar a las 12 tribus y Dios va a elegir una tribu. Y entonces te vas a acercar a esa tribu y la vas a poner por familias. Y la familia que Dios haya elegido, el linaje que Dios haya elegido, lo vas a separar y vas a elegir por sus representantes varones. Y el varón que Dios haya elegido, a este lo vas a quemar. Y vas a quemar todos sus bienes, toda su casa, toda su familia, toda su riqueza, todos sus animales, los vas a quemar. Ahora, esto ha dado pie a que la gente diga: ¿qué sanguinario es Dios? No, esa no es la respuesta correcta. Esa no es la visión correcta. Esto es para que nosotros nos demos cuenta cómo considera Dios el pecado en nuestra vida. ¿Cuánto pesa para Dios un pecado? Para que tengamos conciencia lo que a Dios le lastima un pecado. Y entonces Dios le dijo a Israel: yo no voy a pelear por ustedes, y ustedes van a darle la espalda a sus enemigos mientras no hayan corregido este pecado. Ahora, ¿qué significa lo voy a quemar a él y a su familia, a sus hijos, sus bienes, sus vacas, su ganado? Todo lo voy a quemar. Eso Dios lo hizo hace 2000 años en Cristo, por nosotros. No hizo pagar menos a Cristo por nosotros. Él murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Él sufrió por nosotros. Si a usted le ha dado de alguna manera escalofrío al mirar o al considerar el sufrimiento que Cristo tuvo cuando fue a la cruz del Calvario, ¿y por qué sufrió de esa manera? ¿No lo podían matar y se acabó? Era el precio por el pecado. Dios abomina el pecado. Es cierto que Él perdona nuestros pecados, porque ya Cristo fue muerto por nuestros pecados. Pero Él no tolera el pecado en nosotros. Y lo que hace es decirle: revisen hasta lo más íntimo, hasta llegar dónde está el pecado, y tráiganlo al Calvario, y tráiganlo a la muerte, y pónganlo en Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros con nuestro pecado? ¿Hemos pecado? ¿Tenemos pecado? ¿Hemos consentido el pecado? ¿Lo hemos tolerado? Y pensamos que Dios es indulgente con el pecado, que Dios tolera el pecado. No, está usted equivocado. Eso no es cierto. Este pasaje nos enseña cómo Dios considera el pecado.
Josué se había puesto a orar, a pedirle a Dios, se había puesto a hacer el ritual del ayuno, de la ceniza, del cilicio, se había puesto de luto. Y Dios le dijo: hey, deja de hacer esas cosas. Levántate. La obra de Dios no necesita nuestros sacrificios. La obra de Dios necesita nuestro arrepentimiento. En este tiempo, desde el siglo pasado, mucha gente ora a Dios pidiendo un avivamiento. Señor, trae un avivamiento. Y un avivamiento no lo traerá una oración, ni el ayuno traerá el avivamiento. Un avivamiento lo traerá el arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, se volvieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No piense que Dios tolera el pecado. Nunca lo piense, entiéndalo. Dios no tolera el pecado, Dios aborrece el pecado. Y Acán pagó justamente por el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Quieres que Israel vuelva a tener victoria y a conquistar a sus enemigos? Quite el pecado. Y entonces Dios llama a revisar íntimamente dónde está el pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando a Dios en estos días de ayuno y oración, pero no hemos mirado hacia adentro de nosotros para revisar dónde hay pecado? Hay gente en ese evangelio del Facebook y de las redes sociales que es espantoso. Ese evangelio es peor que el de los carismáticos, el evangelio del Facebook. Si usted acostumbra a mandarse notitas y pasajes y esto y pensamientos, no sabe cuánto daño está haciendo. Ojalá usted no participe de eso. Lo veo hasta en los mensajes que mandan en el WhatsApp de la iglesia, ahí lo veo. Bueno, allí nos eximen de todo pecado y ahí nos regalan todas las promesas de Dios. Dios no es indulgente con el pecado. Pero a veces en ese evangelio que hay del Facebook y de las redes sociales, nos hacen ver como que disminuir el efecto del pecado en nuestra vida. Como que no importa quién seas tú, Dios te va a bendecir. No importa qué hagas y qué tengas adentro de ti, Dios te da una promesa. Por eso les dije, es un evangelio mentiroso, anatema, y sin duda fuera de la fe. Porque a Dios sí le interesa el pecado. Y es posible que tú creas que el problema del pecado es, ¿y cómo lo rompo? Y Dios te está pidiendo que quites el pecado. Bueno, Dios te está pidiendo que confieses el pecado, que te arrepientas del pecado y que permitas que Él obre en medio de tu circunstancia por el pecado, es decir, lo que el pecado te está produciendo. Finalmente, quien viene a quitar el pecado de nuestra vida es Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad: buscarlo, confesarlo, arrepentirnos, pedirle y decirle: Señor, este pecado está aquí delante de mí. Así lo dijo David en su oración confesional y así lo dice en el Salmo 65, porque mis maldades prevalecen contra mí, Señor.
pero no omitía el pecado, no justificaba el pecado. El pecado hay que declararlo a Dios. Y si tú quieres que Dios haga una obra de Él en tu vida, tú tendrás que aprender a confesarle tu pecado y a reconocerlo. He lidiado a través de mi vida con diferentes pecados, hermanos. El apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos dice: aún no han combatido hasta la sangre contra el pecado, haciendo ver que es un combate que tenemos permanentemente en nuestra vida. Pero la Biblia nos llama a combatir, no a justificarlo, no a ser indulgentes, no a ser licenciosos y no a pensar que a Dios no le hace nada a nuestro pecado. Por el pecado de un hombre, 36 familias fueron dañadas en Israel. Por el pecado de un hombre, toda su familia fue dañada. Porque si lo hubiera confesado y hubiera pedido perdón, habría alcanzado misericordia. Pero lo escondió. No escondas tu pecado. Estamos en un momento importante. Yo sé que además de las peticiones que tenemos delante de Dios en este ayuno y oración, cada uno tiene cargas personales serias que le agobian. ¿Me equivoco? Pero necesitamos que Dios obre. Y hemos venido al ayuno y a la oración porque queremos que Dios obre. Pero Dios va a obrar cuando tú reconozcas tu pecado y le digas: Dios, aquí está mi pecado. No puedo esconderlo, tú lo sabes. Estoy arrepentido de mi pecado. Es probable y es seguro, es un hecho que tú no puedes dejar tu pecado. Pero le puedes confesar a Dios, le puedes pedir misericordia y le puedes decir: Dios, yo esto no lo quiero en mi vida. Yo no lo quiero en mi vida. Yo quiero obedecerte. Yo quiero ser íntegro. Y entonces será Dios quien obra en tu vida para quitar el pecado en tu vida. Pero no es escondiéndolo, no es siendo necio, no es siendo obstinado, no es escondiendo cómo Dios puede obrar en nuestro pecado. Le dijo a Josué: saca el pecado, sácalo. Y entonces Dios señaló hacia Acán y su casa. Y cuando Josué comenzó a llamar a las tribus, a las familias, a los varones y a la casa, dice Josué, pues, versículo 16, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada cada tribu de Judá, y haciéndose acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, era el linaje. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones de Zabdi, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Tenemos que cuidar nuestra casa, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra casa. Me gusta de Job cómo ofrecía sacrificios por sus hijos. No sé que hayan pecado y hayan ofendido a Dios.
y ofrecía sacrificios por sus hijos, cuidaba su casa. ¿Cómo cuidamos nuestra casa? Más allá, ¿cómo evitamos la vida en el pecado? Acercándonos a Dios. Me gustan las palabras que Josué le dice a Acán. Dale gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza, declarándome ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Estamos acostumbrados a que confesar un pecado es una vergüenza. El pecado es una vergüenza, no, por supuesto. Pero confesarlo es una virtud. Confesarlo es una virtud. Y la consecuencia es menor. ¿Y cómo tenemos que ejercitar en nuestra casa? Confesar nuestro pecado. Cuando he tenido que educar a mis hijos estos 23 años, he pensado que ellos pueden encubrirme lo que hacen y yo no saberlo. Simplemente me acuerdo de mi juventud y mi adolescencia, las cosas que le escondía yo a mis papás. Y cuando a veces mi papá me llamaba a cuentas y yo le decía, no, no es cierto, cuando sí era cierto. Yo lo hice y puedo pensar que mis hijos pueden hacerlo. Pero algunas veces he hablado con ellos y les he dicho, bueno, siempre nuestras equivocaciones tendrán consecuencias, pero ocultarlas, las consecuencias son terribles. ¿Y qué significa ocultar el pecado? Dios no puede estar allí. Hay dos cosas, dos actividades que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Una es que cuando nosotros obedecemos a Dios y nuestra vida está libre de pecado, el Espíritu Santo produce su fruto en nosotros. Produce. Yo no puedo producir la paz, el gozo, el amor, la felicidad, la templanza. Yo no puedo producirlas. Mi naturaleza no está hecha para eso. Mi naturaleza está para el lado contrario. ¿Sí? Las obras de la carne son, para eso está hecha mi naturaleza. Pero cuando el Espíritu Santo mora en mi vida y yo obedezco a Dios y vivo delante de Dios y confieso delante de Dios, Él produce su fruto. Pero la otra actividad que tiene el Espíritu Santo, cuando yo estoy en pecado, Él deja de producir su fruto en mí para dedicarse a interceder por mí, que yo me vuelva de mi pecado. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en pecado? Seguramente sí. Y se ha dado cuenta que viviendo en el pecado hay algo que le está inquietando y hay algo que viene a su conciencia y en la noche está duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. ¿Por qué? El Espíritu está obrando en nuestra vida para hacernos volver de nuestro pecado. Para que haya un avivamiento en nuestra casa, en nuestra vida, en la iglesia, en esta comunidad. Tenemos que confesar nuestro pecado, porque nuestro pecado no nos permitirá prosperar. Y Dios tiene un brazo lleno de misericordia para perdonar nuestros pecados, para que nosotros vengamos y le digamos, Señor, he pecado, mi casa ha pecado contra ti. Y que nosotros entreguemos al Señor una casa limpia,
una vida limpia delante de Él, para que Él obre por nosotros. Queremos que Dios pelee nuestras batallas cuando tenemos pecado entre nosotros. Y eso no va a suceder. El problema para Acán hubiera sido muy sencillo hoy, en este domingo 9 de febrero. Hubiera sido muy sencillo. Porque él hubiera confesado su pecado y Dios le habría perdonado su pecado, porque Jesús ya habría pagado por él. Pero en aquel día Jesús no había pagado por él. Él tuvo que pagar por ese pecado. Y murió su casa. Si a nosotros hoy se nos dijera que el Señor va a juzgar nuestra casa y a matar al que tiene pecado, temblaríamos todos. Pero déjeme decirle, Jesús ya pagó el castigo por ese pecado. Pero mientras usted no lo confiese, a usted no le sirve que él haya pagado. Porque a menos que usted confiese su pecado, Cristo ya pagó las consecuencias de su pecado. Confiéselo y sea libre de su pecado. Pídale a Dios y Dios lo va a oír y extenderá su misericordia hacia usted. No necesitamos un avivamiento, necesitamos una reforma en nuestra vida que nos haga conscientes. Padres que miramos a nuestros hijos pecar y no los estorbamos. No los estorbamos. Pensamos que yo tengo que respetar a mi hijo porque ya es mayor de edad y lo que él haga está bien. Es su decisión. No. Todo lo que esté dentro de su casa daña su casa. El problema de Elí, el sacerdote Elí, sus hijos eran perversos y dice que Elí nunca los estorbó. El problema de David, sus hijos eran perversos y David nunca los estorbó. El problema de los hijos de Samuel, el profeta, es que eran perversos y Samuel nunca los estorbó. Tenemos que entender que Dios es santo, que es digno y que Dios aborrece el pecado. Y que tenemos la maravillosa oportunidad de confesar nuestros pecados, de revisar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, para decirle a Dios, Dios, perdona el pecado. Para hablar con nuestros hijos y decirles, esto que estás haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Y cuando nosotros entendamos que el mayor problema en nuestra vida no es orar o ayunar, sino arrepentirnos de nuestros pecados, veremos la mano de Dios sobre nosotros. Estamos ayunando y orando, hermanos. Pero hagamos lo más importante. Vengamos delante de Dios y digámosle, Señor, perdona mi pecado. Perdona los pecados de mi casa, de mis hijos. Perdónanos. Que en el corazón haya arrepentimiento por el pecado, porque a Dios le ofende nuestro pecado. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y se vuelva por nosotros. Dice la historia que cuando Acán fue quemado, junto con toda su familia y todos sus bienes, Dios volvió a pelear por Israel. ¿Está estancado? ¿Hay problemas que no se resuelven? ¿Ha pasado mucho tiempo y las cosas no mejoran? Es tiempo de mirar hacia nosotros. Claro, siempre diremos,
Pues es la culpa de Jesús, ¿o no? Jesús dirá, es la culpa de ángeles. Siempre diremos así. Pero ¿quién tendrá el acierto, la virtud de decir, soy yo, Señor? Perdóname. Perdóname. Perdona nuestros pecados, Señor. Hemos pedido perdón por los pecados de nuestro país, pero es momento y es tiempo de pedirle a Dios que perdone nuestro pecado y el pecado que hay en nuestra casa. Y que estamos arrepentidos y que aun cuando el pecado tiene un poder sobre nosotros, Señor, queremos que tú rompas las cadenas y las prisiones del pecado, porque no queremos eso para nuestra vida. Y que Dios mire nuestro arrepentimiento y nuestra confesión y Él pelee por nosotros, porque nos hemos arrepentido y hemos sacado el pecado de nuestra vida. Quiero que usted piense en eso esta mañana. Y que entienda que es una oportunidad de Dios esta mañana. Porque Dios quiere obrar y quiere pelear por usted. Él quiere hacer su voluntad en usted. Pero tendrá usted la humildad, la humillación de decirle, Dios, yo he pecado, perdóname. Él quiere perdonar. Póngase de pie. Voy a pedirle que cantemos Yo quiero más de ti. Póngase de pie. Póngase de pie. Que la palabra de Dios esta mañana pueda ser una voz que le hable y que lo invite para que usted pueda confesar su pecado y Dios pelee por usted. ¿Quiere hacerlo? Vamos a cantar este canto, Yo quiero más de ti. Y hagamos de esto una oración. Es un momento en el que Dios mira el corazón, no mira sus palabras, no mira su pose, mira su corazón. ¿Cómo en esta mañana usted puede estar delante de Dios y decirle, Dios, perdóname? Y ser sincero y honesto delante de Dios. Cantemos este canto y después usted venga a este altar. Venga usted a este altar. Venga y pídale perdón a Dios. Implore el favor de Dios en esta mañana. Dios quiere oír, quiere limpiar, quiere perdonar, porque quiere pelear por nosotros. Cantemos este canto. Hágalo una oración. Dígaselo a Dios. Aquí está Él. Dígaselo a Dios. Más como tú, yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré. Amén. Dígaselo a Dios. Quebrántame. Hazme percibir el dolor del pecado. Hazme percibir el dolor del pecado. Hazme sensible al pecado, dígale a Dios. Hazme sensible. Aleluya. Venga ese altar, venga. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado no despreciarás.
No necesita usted postrarse delante de Dios, humillarse delante de Dios, pedirle perdón a Dios. Venga a ese altar, venga, venga, tenga una actitud de quebrantamiento y de humildad delante de Dios. Dios está aquí, Dios está aquí. Venga y confiésele a Dios. Aleluya. Doble sus rodillas en su lugar. Doble sus rodillas en su lugar. Ore allí en su lugar. Doble sus rodillas. Doble sus rodillas. Y confiésele a Dios. Doble sus rodillas y clame al Señor. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón por su casa, por sus hijos, por usted. Ponga delante de Dios sus caminos esta tarde. Dios quiere perdonar. Dios puede perdonar. El salmista David dijo: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Examíname, examíname tú y mira si hay en mí caminos de perversidad, Señor. Mira si yo he creído y he pensado que he hecho lo bueno, pero tú has visto lo malo en mí. Dios, sana nuestra tierra, sana nuestro pecado. Perdona nuestro pecado, Señor. Que haya en cada creyente la necesidad, la conciencia, la sensibilidad para pedir perdón por sus pecados, Señor. Dios, no prevaleceremos ante ti, Señor, porque tú eres justo, tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto, Señor. Dios, ten misericordia, confiésele a Dios sus pecados. Confiésele a Dios sus pecados. El que confiesa alcanza misericordia. Pida la misericordia de Dios para usted en el nombre de Jesús. Confiese sus pecados. Confiese sus pecados, reconózcalos, decláreselos, hágase responsable de su pecado. Dígale a Dios: Señor, yo estoy arrepentido. Es probable que haya cosas que no puedo dominar, pero quiero que tú las trates. Quiero que tú las quites de mi vida, porque yo no quiero ofenderte y no quiero pecar contra ti. Perdona nuestro pecado, Señor. Despierta tu palabra en mi corazón y que tu palabra me conduzca a tus caminos. Dígale a Dios: despierta tu palabra en mi corazón. Que tu palabra me conduzca a tus caminos y a tus propósitos, Señor. Dios, guíame por sendas de rectitud. Señor, despierta tu palabra en el corazón de la iglesia, Señor. Mira a esta iglesia, a estos hermanos, Señor, que hoy están aquí por ellos y por sus hijos, por ellos y por su casa, Señor. Tú perdonas nuestros pecados. En ti hay misericordia suficiente para nosotros, Señor. Dios, aquí está nuestra vida. Aquí están nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras. Aquí están delante de ti, Señor. No prevaleceremos delante de ti, Señor. Por eso te confesamos a ti, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Sana nuestra vida. Sana nuestra tierra, sana nuestro hogar,
Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Nunca veremos tu obra, Señor, si nuestros pecados no son confesados y no son quitados en medio de nosotros, Señor. Dios, limpia nuestra vida, Señor. Despierta tu palabra. Despierta temor tuyo en nosotros, Señor. Danos sensibilidad sobre el pecado, Señor. Y danos sensibilidad para no pecar contra ti, Señor. Danos sensibilidad, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús confesamos nuestros pecados. Dios. Dios. Dios, un corazón contrito y humillado no despreciarás. Dios, tu gracia y tu misericordia, Señor, sean con nosotros y que vivamos dignamente a la luz de tu rostro. Que la iglesia tenga hambre de tu palabra y de buscarte. Y que sea despierta tu palabra en nosotros, Señor, y nos dé entendimiento. Y te conozcamos y prosigamos en conocerte, Señor. Y que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor. Y que todos te conozcamos, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Gracias en Cristo Jesús. Amén.